Anunnakis son los extraterrestres, o sea, esa es la filosofía. Todavía no puedo ir, todavía no puedo revelar todavía. Yo soy muy curiosa, lo siento. Pero ¿qué piensas? O sea, ¿no los habían escuchado entonces? No había escuchado. Por supuesto que hay muchas teorías en cuanto a que nos han podido ayudar seres extraterrestres. Hay muchas personas que se pasan, estudiando este tipo de cosas, pero a los Anunnaki no. Exactamente. Bueno, y en el colegio nos pasaba eso, ¿verdad? Siempre, primero en la casa, ¿verdad? Primero, pues, siempre nos inculcan entonces, la palabra de Dios y cómo nosotros estamos aquí en este mundo. Y luego, pues, llevamos con las teorías, que es lo que nos enseñan en el colegio. Entonces, a mí me gustaría ponerles esta pantalla, que son, pues, las dos teorías que, pues, las dos cosas que nosotros conocemos. Ajá. Y luego la tercera, les voy a mover a ustedes el suelo, como no sé si se acaba de temblar o no, pero van a temblar ustedes ahora. Me parece. Pongamos entonces ahí la cortinilla, entonces, de las diferentes teorías que se manejan sobre el origen del ser humano. Entonces, tenemos la teoría creacionista, la evolutiva y teoría de antiguos astronautas. A ver, esa es la que vamos a ver hoy. Esa es una que se maneja, exactamente la que vamos a ver hoy, pero por ejemplo... La evolutiva, la de Darwin, digamos. Muy bien, a 100 puntos, 100 puntos. Esa la tuve que repasar por si acaso, igual les traigo un poco. Teoría creacionista es el conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas, según las cuales el universo y los seres vivos provienen de actos específicos de una creación divina. Nuestra teoría religiosa. Exactamente, la que todos creemos, y bueno, yo me siento muy a gusto con esa teoría. Y la evolutiva, como vos decías, Verón, pues la teoría es la teoría de la evolución, formulada por Charles Darwin, y sostiene que las especies evolucionan y cambian a lo largo de los siglos obligados por la supervivencia. Y la teoría de la evolución surgió cuando algunos científicos encontraron huesos de animales muy raros que no encajaban con ninguna especie contemporánea, y ahí empieza el estudio. Okay. Ahora bien, hay una tercera, que es lo que estamos viendo ahorita. Y esta es entonces la teoría de antiguos astronautas. La teoría de los antiguos astronautas, también conocida como la teoría de los alienígenas ancestrales e hipótesis del paleocontacto, es una hipótesis sin base científica o histórica que sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra y que estos seres han sido responsables en varios grados del origen y desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías y las religiones. Interesante. Ahora que mencionaste eso de alienígenas ancestrales, hay un programa de televisión, creo que es en el History o uno de esos programas de canales que habla de todo esto. Por ejemplo, Stonehenge en Inglaterra, cómo están todas las cosas posicionadas. Ellos dicen, no, definitivamente tuvo que haber algo extraterrestre que nos ayudara para que todo esto fuera a la perfección. Esa es la teoría de los alienígenas. Exactamente, a veces dicen incluso que estamos, creo que 100 años adelante de nuestra tecnología. O sea, si no hubiera sido por ellos, pues nosotros estuviéramos pues un poquito más atrasados, ¿verdad? Okay. Pero que como vos decías, se me olvidó qué fue lo que dijiste hace un rato. Menos mal, que hay algo en la teoría de la evolución. Es que me desconectaron con la música y me convierto en marciano. Pero bueno, yo veo a Crista así como escéptica. Estoy como escuchando, poniendo atención, porque no conoces de algo, es mejor primero escuchar y antes de emitir tu opinión, pero a ver. Así como lo conocí, entonces lo conocí hace poco, ahí es un amigo, ya todo el fin de semana lo estuve fastidiando, estudiando y todo el asunto, pero yo les quiero presentar de verdad a Pablo León, es un investigador de paranormal, como vos decías, hay muchas personas en Guatemala que lo hacen, así que Pablo, por favor. Bien. Pablo, un gusto. Pablito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí vas. Bueno, pues yo les cuento pues, y bien interesante también cómo yo conocí a Pablo con todo esto, ¿verdad? Resulta así de la nada, pues yo había hecho ahí algo en el Twitter y en eso me sale una notificación y me dice, si quieres más información sobre este tema, que era un tema paranormal, ¿verdad? Claro. Contáctame. Yo dije, eso es el destino. Ajá. Eso me llevó a conocer a Pablo, lo tengo aquí sentado para que nos explique qué pasó con la teoría del astronauta, cómo así los Anunnakis, que me moviste todo el fin de semana, el mundo, mi mamá me regañó también, que andaba haciendo en la compu con los astronautas. Sí, es que es algo interesante que queremos conocer. Claro, pues esta teoría empieza alrededor del año 1972. Zecharia Sitchin, que es un autor sobre lenguas muertas, empieza a hacer las traducciones sobre tablillas sumerias. Y entonces en estas tablillas dice, aparecen dos documentos, el Enuma Elish y la Epopeya de Gilgamesh. Ambas se escribieron en el año 2000 a.C. Y en ellas describe la intervención de seres extraterrestres en la civilización humana. A raíz de ¿cómo se podría decir? Del aparecimiento de la civilización sumeria, en el año 4000 a.C., se empieza a dar como un boom en la evolución. Digamos, en el año 11.000, los primeros humanos de esa área, que podemos hablar que la civilización sumeria se establece entre Irak e Irán, lo que es ahora, entre el río Tigris y Éufrates. Entonces, cuando empiezan
establecerse los primeros pueblos humanos en esa época, se ve todos coman por subsistencia, es muy básica la vida de ellos. Va aumentando y luego en cuestión de 7,000 años ya hay abogados, hay arquitectos, constructores, metalúrgicos, o sea, se ve una intervención ahí. Demasiado rápido. Y todo esto es por los Anunnakis, o sea, pero cuando ellos llegan a nuestra tierra, ¿cómo llegan? ¿Quiénes son? Porque me puse a investigar, Pablo, también, y resulta que eran muy grandes, eran más altos de todos. Bueno, me imagino, yo soy una descendiente de los Anunnaki. Eran altos y volaban también, ¿verdad? Aparentemente aparecen hace 445,000 años. Supuestamente vienen de un planeta. Hace unos 2 meses los astrónomos empiezan a hablar sobre un planeta fuera del sistema solar que tiene una órbita excéntrica y que viene cada cierto tiempo. Entonces coincide exactamente con estas tablillas sumerias y que nos dicen que ellos fueron visitando en estas épocas. Cabe resaltar que ese patrón se da cada 3,600 años, entonces ahí es donde se ven como las intervenciones. Entonces estos seres que vienen de otro planeta y que son muy altos, 4 o 5 metros de altura, entonces vienen y como que nos ayudan en la evolución, ¿verdad? Eso quiere decir, si hacemos bien los cálculos, quiere decir que tuvo que haber habido una segunda intervención. ¿En cuál se basan ustedes de la que ya tuvo que haber habido hace 1,000 años? Hubo más intervenciones y de hecho incluso el mismo origen del ser humano se plantea con la llegada de ellos. Ellos vienen al planeta Tierra, agarran o digamos toman al primero de los homínidos, hacen un cruce genético y desarrollan al ser humano. ¿De qué forma o qué acciones, perdón Pedro, de qué forma o de qué acciones hacen su aporte o ayudan para que exista todo esto, abogados, médicos, etcétera? Se supone que es en base a la tecnología que ellos han traído. Pero como esto pasó hace mucho tiempo, lo único que tenemos como prueba son estas tablillas sumerias, ¿verdad? Incluso, para comentarles, un ufólogo del Vaticano, el Monseñor Corrado Balducci, dijo que Zecaria Sitchin no estaba muy alejado de lo que la Santa Sede pensaba. ¿En serio? Exactamente. Entonces sí parece que hubo una intervención. Al primer terrícola que ellos desarrollan se le llama Adamu. Tiene mucha relación con el nombre de Adán. Exacto. Y hay muchas similitudes. O sea, si vemos la Biblia hebrea en diferencia con el Enuma Elish, hay muchas similitudes. Por ejemplo, hay 7 días de la creación del mundo y 7 tablillas del Enuma Elish. Aparece Caín en la religión hebrea como quien mata a su hermano y es desterrado. Y los Anunnaki también tienen a Caín, es otro también que es desterrado por haber matado a su hermano. Ziusudra, que es otro personaje del Enuma Elish, para nosotros es Noé, y que en una barca él llevaba a unas especies de animales y a otros humanos, posiblemente de forma genética, no en forma física, ¿verdad? ¿Y vos crees que toda esta ayuda, o sea, cuál era el fin? Porque yo tenía entendido entonces, bueno, cuando también viene la teoría del Big Bang, ¿verdad? Pero la Tierra, tú me decías que está el planeta este que dices y choca con una de las lunas y de ahí es donde sale la Tierra. Correcto. ¿Vienen a ayudar porque de cierta forma se sentían responsables? ¿O cómo está la cosa ahí, Pablo? Correcto, este planeta se llama Nibiru, tiene 3,600 años de órbita, entonces cada 3,600 años vemos cierto desarrollo, cierto impulso en el desarrollo del ser humano. Cuando esto se da, entonces crean al ser humano, pero lo crean con el fin de que trabaje para ellos. Entonces ellos vienen a la Tierra buscando oro y minerales, entonces crean al humano para tener trabajadores y que trabajen en las minas como esclavos. Pero los seres humanos, muy lejos de la realidad, sí. Pero ellos no se podían reproducir. Entonces uno de los hermanos que desarrolla al ser humano les provee órganos reproductivos y en ese momento empiezan a aumentar sus números. Exacto. Claro. Bueno, interesante saber que existe un grupo de personas aquí en Guatemala que crean eso. ¿Tú crees al 100% en eso? ¿Podría ser que es tu religión? Pues lo que pasa es que todas estas teorías, aunque son alternativas porque no están avaladas científicamente, están en los medios, están en internet, están en todo eso, pero están en debate, claro, porque todavía no hay nada, no estamos seguros de nada del 100%. Como todo. No dice también algo de eso, porque hay algo. Bueno, yo sí creo que hay muchos secretos que hay que develar, pero la pregunta es, ¿hay Anunnakis todavía en nuestros tiempos?
Esa es una muy buena pregunta, Pedro. Aparentemente se cree que hay un linaje real. De los primeros Anunnaki que vinieron, el linaje real, digamos, de todos los reyes de Europa, es parte de ellos. Exacto. Sí. O sea que lo de la sangre azul no es muy... No está tan alejado. Lejos. No está tan alejado, exactamente. Okay. Sí. ¿Ustedes cómo se reúnen? Porque estoy segura de que algunas personas les llamó la atención, quieren seguir conociendo un poquito más de esto. ¿De qué manera se reúnen aquí en Guatemala? ¿En dónde? Bueno, sí, una vez al mes tenemos un martes de misterio, le llamamos. Nos reunimos en algún tipo de instalación, damos charlas de este tipo de temas. Nosotros pues estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, estamos como Órbita 3GT en ambas plataformas. Si alguien nos quisiera escribir, también estamos en Gmail bajo esa plataforma. Y ahí les anunciamos qué es lo que va a haber, qué evento tenemos, de qué se va a tratar. Y pues que lleguen ahí con ganas de aprender un poquito sobre estos temas, ¿verdad? Las tendencias. Qué interesante. Muchas gracias, Pedro, por instruirnos un poquito. Pues sí, tenía que hacer este tema. Gracias. Tenía. No, pero de verdad, Pablo, muy agradecido, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues no nos queda más que darle la bienvenida, ¿verdad? A estos Anunnakis. Sí, la verdad es que darle la bienvenida, decirles qué bueno que están aquí todavía. Gracias por la televisión, gracias por tantas cosas. No, de verdad, hay que tener apertura, hay que saber que existen muchas teorías y hay mucha gente que, así como hemos nosotros decidido creer ciertas cosas, pues hay la libertad de pensamiento y de creencia para las personas que crean en este tipo de origen de nuestro ser humano. Hemos concluido mi tema entonces del día de hoy. En 15 días. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por la invitación. Me gusta mucho. Y tenemos que seguir con más. María René tiene más que comentarnos, así que vamos con él. ¿Qué opinas, María René? ¿Qué tenés para opinar en este tema? Yo digo, no hay que creer ni dejar de creer. Esa es mi opinión ante todo en la vida.